de recibirlos en el curso de Logística Internacional. En esta ocasión, la ingeniera Jane Caballero les va a brindar dicho curso, y para iniciar la sesión vamos a hacer la explicación de dos términos importantes en los tipos de logística, que estaríamos hablando de los Incoterms y de todo lo relacionado a inventarios. Parte de esta estructura está definida en su plan del curso, el cual estaríamos desarrollando ya la sección del capítulo número 2 en esta sesión. Para iniciar vamos a dar una explicación general de qué son los Incoterms. Su palabra viene definida en International Commercial Terms, que serían todos los términos internacionales de comercio, lo que en general engloba toda la parte de las transacciones comerciales de compra-venta, todo lo que serían deberes, derechos, responsabilidades del comprador y del vendedor a la hora de gestionar una transacción de forma internacional para ser traída específicamente a un lugar, un país, en este caso. En este tipo de términos, o este tipo de convenio, contrato, se establecen diversos criterios donde se definen en los contratos de compraventa internacional. 4 de los más importantes son los que definen lo que más adelante vamos a ver la categorización de los Incoterms. Para iniciar sería la entrega de mercancía. Se define exactamente en qué punto, en qué lugar y en qué forma se va a realizar la entrega de la mercancía, si es de forma directa o si es de forma indirecta. También se define lo que es todo la transmisión de riesgos entre el comprador y el vendedor, dado que el transporte de la carga puede generar algún tipo de riesgo. En estos tipos de términos comerciales se define hasta qué punto se le otorga el riesgo tanto al comprador como al vendedor, en qué punto, ya sea cronológico o en qué punto de la geografía, ya sea en mar, tierra, dependiendo de la mercancía que se vaya a transportar. Y también otros dos aspectos importantes, que sería la distribución de gastos, qué gastos se les va a otorgar tanto al comprador o al vendedor dependiendo del término que elijan. Y finalmente, entonces, el trámite de los documentos aduaneros, que de forma general se le otorga o se le da esa sección de trabajo al vendedor, pero existen partes en los Incoterms, dependiendo como les mencioné, de cuál se elija. También existe otorgamiento de dicha actividad al comprador. La categorización de Incoterms dada en el 2010 está definida en 4 grandes aspectos, los cuales se definen a través de su letra inicial E, F, D y C. La E y la D estarían definidas como entregas directas, que fue el primer punto que vimos en la diapositiva anterior, la forma de entrega indirecta, y el término F y el término C, los cuales serían a través de una entrega indirecta. La terminología el EXW, en términos generales, define una entrega justo en la fábrica donde se procesa el producto. En los términos D, se le otorga la responsabilidad al vendedor de pagar el coste del transporte, envío y demás. El término F es donde se le otorga la responsabilidad entonces al vendedor de contactar el transportista, más no así hacer la paga correspondiente de dicho cargo. Y la parte del término C sería en donde el vendedor se hace cargo de todo, tanto de pago como responsabilidades de todo tipo, tanto de fletes como de seguros y demás. Aquí en forma general se ve una especie de mapa donde se definen tanto las responsabilidades en términos de todos los tipos de Incoterms, como las estrategias y todo lo que serían las partes de deberes y derechos de tanto comprador como vendedor en el transporte de una carga, y utilizando los diversos tipos de transporte que se pueden dar
de acuerdo al tipo de Incoterm que se elijan. En las próximas sesiones estaríamos entonces trabajando en el desarrollo y definición específicamente de cada Incoterms y viendo ejemplos y su aplicación en la vida real de cada uno de ellos. Ahora pasamos a la parte de forma general de inventarios, donde podríamos definir que los inventarios es un conjunto de elementos que están relacionados de forma detallada, ordenada y valorada, que serían parte de todo lo que es patrimonio, ya sea de una persona o de una empresa, todos los elementos que conllevan. ¿Y por qué estos tres aspectos? Porque necesitan ser detallados específicamente con sus características y sus fichas técnicas, dependiendo del producto o mercancía que sea. Tiene que estar de forma ordenada, porque se deben organizar para poderse contabilizar, y finalmente valorada para que en esa contabilización se les dé un valor y poder allí entonces definir el patrimonio tanto de la empresa como de la persona. Los tipos de inventarios vamos a clasificarlos de forma general según su forma. ¿Su forma en qué sentido? Su forma en todo lo que sería el paso de la cadena de suministro, ya sea inventario de materias primas en términos iniciales, de todo lo que serían los productos o suministros que requiere una empresa para desarrollar o fabricar o manufacturar un producto. Inventarios de productos en proceso de fabricación. Esto sería toda la materia prima que ya pasó al proceso productivo. Existe una etapa en donde está en proceso de producción, donde está siendo manufacturado. Ese es otro tipo de inventario. Por otra parte está el inventario de productos terminados, que como su palabra lo menciona, sería todo lo que conlleva la definición de los productos que ya han sido procesados, manufacturados y que están listos tanto para la venta o para la entrega. El inventario de suministro, que en muchas ocasiones no se toma en cuenta, pero serían todos aquellos suministros, todos aquellos elementos que se requieren de forma indirecta para poder hacer un proceso de fabricación. Y finalmente, el producto de mercancías, que son, el inventario de mercancías, que serían todos los productos que son adquiridos por una empresa o por una persona y que no realizan o que no conllevan un proceso de manufactura, o sea, que no pasan por un proceso de transformación, solamente sería mercancía ya de producto terminado disponible para la venta. Y la otra clasificación que tenemos de los inventarios serían los inventarios logísticos, que en este caso, pues como estamos hablando de la materia logística, es importante poder tocar este punto. Sería el inventario en ductos, como se le conoce, también definido en su forma anterior, según su forma en la diapositiva anterior. En ductos estaríamos hablando de todo lo que es el inventario en proceso. Las existencias para especulación. Esto en logística existe como inventarios de materiales, ya sea como cobre, oro y otro tipo de metales preciosos, que se mantienen como inventario en existencia para que en su momento, cuando se llegue a un precio alto de dicho producto o de dicho material, pueda ser adquirido, consumido o vendido en un precio mayor. Los inventarios de existencia cíclica. Estos tipos de inventario están definidos para poder suplir la demanda en un periodo definido. También más adelante en las siguientes sesiones vamos a tocar entonces todo lo que serían las herramientas de cálculo de la cantidad económica de pedido y diversos puntos o herramientas cuantitativas que nos van a definir las cantidades exactas para poder satisfacer la demanda de un producto o servicio. Las existencias, el inventario de existencias de seguridad, que son aquellos inventarios que se mantienen en bodega o en almacenamiento para suplir cualquier situación que vaya fuera del cálculo de nuestra demanda. O sea, todo lo que planificamos en nuestro cálculo de inventario, debemos mantener siempre un inventario de seguridad para poder suplir cualquier situación de emergencia que no hayamos contemplado en nuestras proyecciones. Y finalmente, lo que serían las existencias obsoletas o muertas, serían todos aquellos productos que han tenido algún daño, que ya están, como lo dice su nombre, están obsoletos, que pueden haber sido objetos robados y que aún permanecieron en inventario, y eso se manda entonces a la sección de inventarios muertos.